Eu queria começar esta nossa conversa, entrevista, por lhe perguntar se tivesse que nos contar brevemente quem é, se tivesse de se apresentar brevemente quem é o Sebald de Leon Smith, o que é que nos diria? Bom, diría que ahora soy un enamorado de Portugal, ¿no? Porque estoy enamorado de un portugués de hace casi 40 años, de que era estudiante. Fui a estudiar antropología y arqueología a Rusia a finales de los años 70, y ahí conocí a una portuguesa, mi compañera Liz, y bueno, mi relación con la ciencia ha sido intensa, ¿no? Con la ciencia antropológica. Eh, Estuve viviendo en Panamá después de acabar los cursos con Alice y después voltamos de nuevo para Portugal en los años 70 y continuó por Quando, acá. desculpe interrompê-lo, Sebaldo, quando conheceu a, que é agora a sua companheira portuguesa, na Rússia, estava a estudar, e há uma história que me parece curiosa desse encontro que tem a ver com a expectativa da família da Alice em relação ao Sebaldo, não é? Eles esperavam uma pessoa, digamos, com ornamentos muito típicos, não é? Clásico, sí, sí, Contar sí. essa história. Sí, 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 sí. Bueno, porque fue en 1970, ¿no? Y hace muchos años. Y la altura tenía, ahora estoy careca, ¿no? La altura tenía o cabello, ¿no? Y Alice mandó una carta a familia a contarle que un enamorado era un cuna primero. Y cuna no quiere decir nada para los portugueses. Un cuna es Entonces digo, no, es un indio. Y un indio ya, pronto, ya es otra cosa, porque la idea que se tenía de los indígenas, o los indios, es siempre, o clásica imagen de o indio piel vermelha, los Sioux, o de Cheyenne, en América, ¿no? Con los caballos, en fin, tal. Y entonces hermanos de Alice, que eran pequeñinos en altura, sospeito que hablaron con los colegas y decir que oh, enamorado de mi hermana es un indio, es un indio de verdad. Entonces, cuando yo llegué, pasado un día, Ali dice, oh, mi hermano Alfredo está desapuntado, está triste. ¿Qué por qué? Primero porque él dice que nosotros llegamos en un taxi y no llegamos en caballos, ¿no? Porque venimos de, 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 de- de- pronto en convoyo hasta Espinho y de Espinho en taxi a San João da Madeira, altura. Y después fue a la mochila, tenía unas mochilas, tenemos unas mochilas, abrió mochila y dice, no vi ninguna setas, no vi machados, no vi nada. Y a cara de él estaba igual, no tenía ninguna pintura. O sea, idea clásica que tenía, ¿no? Y daba impresión que él apostó con sus colegas a decir que era un indio. Y dice, al final no es estado indio, porque parece un chinés que un indio, ¿no? Y esa historia ficó hasta ahora, ¿no? También como otra historia, ¿no? De no fondo, ¿no? Da impresión de u otro, ¿no? Como decimos los antropólogos, ¿no? Más también lo amor y amistad, como fuimos ganando acá en Portugal, ¿no? Entonces esa fue a mi historia con Alice y con los hermanos y con la familia y con un barrio donde yo moro, la aldea, ¿no? Porque el norte es San João da Madeira, norte de Portugal. Pronto, yo pienso que aliás, debo ser el único cuna que mora acá en el norte, ¿no? Que es poco, a diferencia de España, que hay mucho más indígenas, ¿no? Uhum. Y entonces, O Sebaldo saiu do Panamá, da comunidade, para a Rússia para estudar, é isso? no, salí de la comunidad primero para acabar al secundario o liceo, que llaman acá en Portugal, porque educación, pronto, unas ilhas, yo nací en un archipiélago que tiene perto de 400 ilhas, son muchas ilhas, ¿no? Que es una zona autónoma, única zona autónoma indígena que hay en América Central, y quizá en América Latina, ¿no? Esa es otra historia. Y sí fui a estudiar o liceo, secundario, y después entré a estudiar sociología en una universidad en Panamá, más pues aparecieron unas bolsas de estudio, ¿no? Y yo no pensé dos veces, porque la idea era conocer también otros mundos, ¿no? Y después fui directo para Rusia a estudiar arqueología y después pasé para antropología, ¿no? Tinha esta vontade de estudar ciências que de alguma maneira têm a ver com a antropologia e com a história
do país, o que cruza diretamente com as suas raízes, não é? Que são as raízes do povo de Cuna. Exato, exato, sí, 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 sí. E era isso que eu agora queria que nos contasse. Para quem também não está familiarizado com a tradição do povo Cuna, tem características muito particulares que são também objeto de projetos não só académicos, que é como é o caso dos projetos do Cebaldo, mas às vezes artísticos, porque as pessoas vão tentar perceber e dar a conhecer melhor as tradições do povo Cuna. Então, para quem não conhece, como é que falaríamos do povo Cuna de uma forma breve? Pronto, o povo Cuna es uno de los, nosotros decimos que son naciones indígenas, ¿no es? Que igual que muchos pueblos indígenas, sufrieron o tal impacto, lo que se llamó o, entrada o descubrimiento de América, que en realidad fue un choque, ¿no? De culturas. Y muchos desaparecieron, murieron, los cunas son los que fueron resistiendo. Porque o origen central, los cunas, es parte, es perto de Colombia, entre Colombia y Panamá. Porque lembremos que antiguamente no había Panamá, no había Colombia, no había Perú, era todo regiones indígenas, ¿no? Y después, en el siglo XIX, hay Separação. como si fuese una separación, ¿no? Y esa separación muchas veces fue feita por escuadra, ¿no? Pam, aquí queda Panamá, aquí Colombia, en fin. Y ficamos divididos cunas en Panamá y en la Colombia. Entonces ese pueblo cuna y después fue por los años lutando y fue haciendo alianza con los piratas, con los corsarios, que fue una forma que procuró para poder luchar, para salvaguardar su cultura, ¿no? Y la utilización de la memoria. Hasta el comienzo del siglo XIX, que comienza a migrar para las islas, porque nosotros no estábamos siempre en las islas, en las Caraíbas, ¿no? Utilizábamos o mar, mas no era o hábitat central. A partir de mediados del siglo XIX, ya los cunas comienzan a morar en las islas y ahora ocupan lo que es el archipiélago de Cunayala, que es un archipiélago, está ese archipiélago de 400 400 ilhas, ilhas. mais ou menos, não é? Sí, sí. No decimos que son 366, Ah, ok. ¿por qué? Porque o Povo Cuna ahora desenvolve turismo, un turismo propio. Ninguém Uhum. que no sea cuna puede tener una propiedad que una característica de los cunas, ¿no? La cuestión de la comunalidad, ¿no? Que es comunidad que tiene autoridad y las familias que tienen autoridad sobre los proyectos turísticos u otros. Y entonces somos perto de que 30.000 habitantes, ¿no? Mas muchos moran en las ciudades por el problema de migración, ¿no? Entonces o povo cuna es también baseado mucho en la matrilocalidad, porque a parte femenina, a cultura femenina es fundamental, ¿no? Esos, pronto, no solo los cunas, muchos pueblos del mundo, ¿no? Indígenas tienen esa base, donde a avó materna es el centro, es a base a que organiza a comunidad y más cuando estábamos en la floresta, porque es a que organizaba agricultura, ¿no? O día a día. Cuando pasan para islas, cuando pasamos para las islas, ya va perdiendo ese poder femenino que tenía sobre la tierra, ¿no? Porque ya después es mucho más difícil voltar a la floresta. Mas os cunas continuamos a tener esos dos ecosistemas básicos, que es o mar, as ilhas e a floresta que fica perto, ¿no? E agora estão estabelecidos, autónomos, e como o Cebaldo dizia, têm esta organização social e cultural que importaram dos primeiros territórios de ser uma sociedade matriarcal, podemos dizer assim, Sí, não é? sí, sí, sí. Onde, e isto pega com aquilo de que eu queria falar consigo agora, onde há uma forte presença de uma tradição antropológica que tem a ver com as molas, não é? Ah, sí, sí, São, a vestimenta das mulheres, sí, sí. as molas são a roupa que as mulheres usam, Usan día a día, sí. Es la ropa dita común, ¿no? dita De- normal, exatamente, só que são um símbolo dessa tradição cuna porque estão também relacionadas com uma série de crenças. Eu tive a oportunidade de ver uma curta-metragem
Creio que o Sebald também, digamos, colaborou com esta Sí, realizadora sí, con guión, sí, con com Ana o Helena, guião, ¿no? exatamente, Ana que é Helena. uma curta-metragem chamada A Mola da Lucia, onde precisamente se conta a história da importância da vestimenta das mulheres cuna, que tem uma ligação com os sonhos, não é? Portanto, há assim Sí, 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 eso. No, y hay varias líneas fundamentales en esa historia, ¿no? Hablar de un poco, ¿no? A matilocalidad, a importância do feminino y a vestimenta da mulher, ¿no? Y también a historia do arte. A arte porque, si bien es cierto, en nuestra sociedad occidental, porque ya estoy dentro de ese mundo occidental, hay cierta división entre sociedad y naturaleza. Así como hay división entre a ciência e arte, no mundo indígena não existe essa divisão. É única, é decir, o arte é uma forma de vida, de vivir, não é? A criação do velo, esto forma parte mesmo do dia a dia. Não há igual que com a natureza, não há uma divisão entre esto é uma sociedade e esta é a natureza, sino os indígenas e os cunas decimos que o central é a natureza, é o ambiente, y a sociedad es una instancia de la naturaleza. Y por lo tanto, toda sabiduría viene de los ríos, de la floresta, de los animales, ¿no? Y entonces, esa vestimenta tiene un fuerte valor. ¿Por qué? Porque a través de esta vestimenta que la mujer cose, as telas, borda. ¿no? Borda telas, está a contar historias. Está a contar varias historias. Ela conta a história do dia a dia, o que hoje, por exemplo, apareceu uma primeira avioneta na ilha, que chega e ela passa essa história da avioneta ou do barco que apareceu na vestimenta, según o símbolo dela. Ou também ela pode sonhar, porque a través dos sonhos, os cunas dizem que aprendemos muita coisa. A importância do sonhar é fundamental. Entonces, muchas veces la mujer va a soñar, va a tener sueños eróticos o va a tener sueños domésticos o que quiera, y después ella va a reflejar una mola, una vestimenta. Claro que ¿cómo refleja ese sueño? A través de diseños geométricos que los especialistas de muchas partes del mundo han estudiado y que llaman arte abstracto. Y las mujeres que uno se ríen cuando yo hago una traducción, porque o abstracción es para quien no percibe tal vez, ¿no? Pero para esa mujer cuna, cuando ella ve a mola de otra amiga, por ejemplo, otra cosa, eso es lenguaje. Ella percibe ese lenguaje. Los hombres no percibimos. Los hombres no percibimos tantas cosas, ¿no? Las mujeres tienen esa capacidad de comunicar. Entonces, la tela comunica entre las mujeres. Hay una Através forma. da moda e do que tem bordado. Exacto, y es una gramática también, porque ella interpreta o que ve a naturaleza, É uma interpreta, linguagem, não é? É es uma un outra lenguaje. linguagem. En realidad hay varios tipos de molas, porque también hay molas ligadas a medicina, que son molas curativas, ¿no? Que son más antiguas, y entonces interpretar eso es mucho más complejo, ¿no? Y hay tesis ya de doctoramientos y maestrados de muchos estudiosos, no son antropólogos, también gente que estudia las artes sobre las molas, porque después las molas salta para otro patamar, que es la parte turística. Alguien en los años 30 o 40, sobre todo los americanos, porque los norteamericanos estuvieron en Panamá, en las bases militares, la relación con los cunas con ellos es muy interesante, comenzaron a percibir que eso es arte, ¿no? Pero para los cunas, como decir, como arte no era una cosa normal, como digo, o arte forma parte de ella, de su vida, de pensar, ¿no? Y Mas entonces esse comenzaron a comprar. turismo, mas Y esse por eso turismo casi, das molas de que falava hoje faz parte, digamos, da prática comum dos cunas, não é? Porque sí, precisamente há sí, las pessoas que mujeres. vão ao Panamá para ver os cunas e para ver as molas e para as comprar. Y E, portanto, y e para para comprar, comprar. porque imagina, a mola agora ya es ex libris do Panamá y una parte de Colombia, porque hay cunas en Colombia, también hay pocas, 2000, 2000 habitantes, pocos, a mayoría de las cunas están en Panamá. O facto de esta tradição da vestimenta dos cunas ser agora um objeto de turismo tão forte se põe em causa a sua existência no sentido original, ou seja, se as molas agora já são só feitas para vender aos turistas ou se continuam a representar aquilo que fez com que aparecessem, que é no fundo a identidade de um povo.
Sim, não, é muito interessante a pergunta, porque eu que estou a fazer agora, a trabalhar sobre arte, um trabalho que estamos a fazer se chama arte cuna nos tempos globais, não é? Que é o arte indígena agora? E foi muito bom porque a partir dos 90, ou mais ou menos 90, a juventude indígena, a juventude cuna, retoma essa importância do arte, artesania, tanto da mola como da dança, que é importante a dança, a medicina tradicional, como parte de suas políticas de identidade, não é? E tanto assim que agora são os artesanos cunas, artesanos, diseñadores cunas, que reutilizan, reinventan nuevas narrativas, que a mí me parece fantástico, porque también hay esa discusión entre los propios cunas, qué auténtico y qué no es auténtico. Es un problema bien complejo, hasta en el mundo occidental, ¿no? Y qué es una nueva narrativa a partir de la visión de un cuna que ha estudiado en París, que estudió en Nueva York, más que tiene raíces indígenas y quiere hacer un diseño de una mola a partir de otro lugar, ¿no? A través do cinema, a través do diseño, tanto así que agora diseñadores indígenas que unos han ganado premios internacionales, ¿no? Y también a luta por la propiedad intelectual, que es a cosa más complexa. Yo falei da história do Nike, ¿no? O Nike que apresentou uma zapatilha, Nike, con diseño de mola, y como ya hay una legislación en Panamá que defiende a propiedad intelectual, llamada propiedad intelectual colectiva do povo cuna, iba a haber una demanda, porque cualquier que quiera utilizar a moda para un diseño y que va a hacer dinero, tiene que negociar con los cunas. Sembalde, temos de terminar, mas eu não queria deixar de lhe perguntar. Sei que participou num filme chamado Panquiaco, onde há a personagem, que é a personagem que o Sebaldo fez, que sofre da nostalgia do seu país, e eu queria perguntar-lhe qual é a coincidência entre essa personagem desse filme e a sua, se o Sebaldo também sofre da nostalgia cuna e do Panamá. Sí, es un problema bien complejo, ¿no? Eso como a saudade, ¿no? A nostalgia, porque en el fondo Panquiaco fue un guía que ayudó, entre aspas, a los conquistadores a descubrir o Mar do Sur, Panquiaco. Pero en la historia oficial de Panamá, Panquiaco desaparece. Todo el mundo fala do Cristóbal Colombo, do Balboa, de los otros, y los que de verdad trabajaron desaparecen. Entonces, el filme era más o menos un documental, que es un documental, más que pasó a ser un híbrido, para contar a historia de alguien que mora, que saiu da ilha. Muita gente pensa que é uma autobiografia, mas se calhar algo tem a ver, mas não completamente, não é? Porque a história de voltar às origens, não? Que o que é voltar, não é? Porque voltar é sempre complicado, porque se eu vou às ilhas já não é a mesma ilha, não é? Muitas coisas já aconteceram. E além disso, minha ligação com Portugal já é muito intensa, não? São quase 4 décadas, embora sempre estava no Panamá a fazer estudos e investigações. E então a questão do Panquiaco também trata esse problema de cómo voltar. Y uno se da cuenta, como famoso río de filósofo griego, nunca nada es lo mismo río, el agua corre, siempre corre, así que nunca puedo voltar a ese origen, ¿no? Entonces, cómo Ceballo vive esa historia en esa película, y entonces y un chamán dice, es difícil, ¿no? La única fórmula es voltar, pero voltar muriendo, ¿no? O sea, ficar ahí, hacer a danza, hacer agua, porque agua es muy importante en las culturas indígenas, ¿no? Y hay importancia do baño, no sé, la película Panqueo comienza a tomar como baño y acaba con el baño, con las aguas, ¿no? Porque al final son las aguas a nossa poesia, é o espelho, não? É espelho. Entonces, os cunas, muchos de los orígenes de los cunas vienen con el agua, ¿no? Cuando miraron o agua por la primera vez, vieron la cara, ¿no? Y se dieron cuenta de que eran diferentes de una señora que estaba a criar. Esa es parte de mitología cuna, ¿no? De una señora, porque eran huérfanos o 8 críos, crianzas que comienzan a crear un mundo cuna, según gran historia cuna. Y fue o agua o espelho Entonces Panquiaco también anda por ahí, ¿no? ¿Dónde Ceballo, que tiene muchos años de morar en Europa, cómo hacer para voltar de nuevo
hacer, un poco como hacer cuna y cuando uno se da cuenta que es difícil, porque al final ya es una mistura de muchas cosas, ¿no? Y entonces, por eso Pacheco tiene que ver mucho con esa, con la cuestión de la melancolía, ¿no? Con esa tristeza. Siciliano también está muy longe de los portugueses, ¿no? Con la historia de la migración portuguesa que va para afuera y siempre está esa historia de voltar o no voltar y voltar para dónde. Porque al final donde vas a voltar ya no es la misma cosa, ya es diferente, ¿no? E Y é nesse entonces, ponto em que está, voltar ou não voltar e voltar para onde? ¿para dónde, É no? nesse Entonces, ponto onde está. Para terminar, Sebaldo, eu sei que também é poeta, escreve poesia e, portanto, para terminarmos, queria desafiá-lo, se quiser dizer um poema seu, ou, não sei, em português, em espanhol, até na língua cuna, como entender. no, no, ahora quería contar una breve historia de los cunas, ¿no? Porque los cunas utilizan o conto y contar historias como parte de una formación pedagógica permanente, diaria. En la Casa Grande, todos los días se cuenta historias que tienen que ver con origen del mundo. Esta es una historia corta. Dicen los cunas que al principio del mundo poca gente sabía construir una casa, diseñar o campo, o sea, cómo se semea, cómo se cuida las aguas, cuáles importancia las pedras. Ninguém sabía eso. Y de pronto alguien dice, algunos sabios, pero hay otros mundos donde eso ya no es ningún misterio. Dice, hay mundos donde sabe cómo construir a importância do sonho, que estamos a falar, a importância dos diseños. Y entonces dijeron, bueno, si es así, preparemos a 5 o 6 jóvenes, los más brillantes de la aldea, para que vayan a morar esos mundos y después volten y regresen y nos digan qué aprendieron. Y fue así que varios jóvenes, Wagibler, Kubiler y otros, fueron a morar a mundo das aves, a mundo das plantas, a mundo das rocas, a mundo das aguas, y así diferentemente. Y vivieron allá mucho tiempo y voltaron de nuevo, ¿no? Donde comenzaron a enseñar a importância do rio, a importância do mar, a importância das plantas, a importância da língua. Y todo eso fue aprendido no, naturaleza, no ambiente. Con esos cunas, ¿qué quieren decir? Que a gran maestra, que a gran diseñador del mundo es la naturaleza. Sí, fue ella que nos enseñó todo, completamente. Por eso hay que cuidarla. Por eso la importancia de las aves, porque son las aves, por ejemplo, que enseñan a los cunas a soñar. A so- o buen día, por ejemplo, cuna, en vez de decir buen día con una acorda de mañana, preguntar, ¿qué soñaste? ¿Por qué importancia que tenía povo para cuidarse? Uno a veces inventa o sueño, mas es una forma como para perder o miedo del día y saber que partías o tu sueño con otros, ¿no? Y por eso buen día es, o qué soñaste, ¿no? Y esa es y eso aprendimos las aves. Y otras cosas aprendimos de otros animales. Frontera, eso Parece-me que quiero uma contar. ótima forma de terminarmos a nossa conversa, parece-me um belo convite para fazer às outras pessoas essa tradição cuna de dizer bom dia. Quando se diz bom dia, é perguntar o que sonhaste. Parece-me uma bela maneira, assim, uma bela ideia para deixarmos a quem nos está a ver. Sebaldo, muito obrigada. Foi muito bom conversar consigo. Muito obrigado também, sim.